Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Poltergeist, duende ruidoso, espectro bromista. La terminología es amplia y variada, y la historia también. Cuentan que desde las crónicas de Plinio el Viejo se habla de casas, de recintos, de lugares donde ocurrían fenómenos extraños. Y lo más curioso es que la mayoría de las veces, desde ese tiempo remoto, se describen de la misma forma o con los mismos síntomas. Golpes provocados en la madera, voces, incluso a veces olores distintos, y es cierto que son casos más extraños, pero incluso presencias etéreas que se reflejan delante de los moradores de esas supuestas casas encantadas. Nos habéis pedido por activa y por pasiva este tipo de fenómenos, este tipo de casos. Ayer dábamos un adelanto prácticamente con el asunto de Sevilla, que está ocurriendo ahora mismo, y que cubría José Manuel García Bautista, nuestro reportero allí. Sin embargo, estábamos preparando, hacía ya una semana, un especial, podemos llamarlo así, sobre casos ocurridos en esta ciudad, desde donde os hablamos, desde Madrid. 3 millones de habitantes, 11.000 calles y un puñado de casas encantadas. Somos Milenio 3, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Este vuestro amigo Iker Jiménez, y en la nave del misterio, don Juan Carlos Ingelmo. Y es que, Carmen, a ese milenio3@cadenaser.com, un montón de gente en todo este año, pero sobre todo últimamente con la llegada del verano, parece que a la gente le gusta pasar miedo. Nos preguntaban por este tipo de fenómenos poltergeist, sucesos dentro de inmuebles. Son muchos, ¿no?, los mensajes de todo tipo de personas de España. Ayer recibíamos mensajes de Francia y de Marruecos, y incitando a que hiciéramos un programa de este tipo, ¿no? Ha habido muchísimos cientos de mensajes que nos decían que hiciéramos un programa sobre casas encantadas. La mayoría de ellos se centraban en Madrid, por muchos casos que han oído contar. Incluso yo creo que ahora que llega esta época de verano, la gente sale, ve esos edificios, ve sus historias, sus leyendas. Ese Madrid más solitario ahora, ¿no? Exactamente, Iker. Y también se reúnen en las terrazas y empiezan a comentar lo que allí pudo pasar. Bueno, pues vamos a intentar ahondar en casos del ayer y del hoy. Pero como ha habido cientos de mails, también ha habido cientos de programas de otras emisoras, de esta misma, de cualquiera, que ha tocado este tema. Es lógico, y hace muchos años. Lo que creo que nunca se ha escuchado es un poltergeist. Es decir, nunca ha habido una grabadora allí donde estaba ocurriendo ese fenómeno misterioso. Toda la sociología del poltergeist es interesantísima. Yo he provocado antes esos ruidos aquí en la mesa del estudio 1, donde por cierto ya está la penumbra y estamos todos alrededor de documentos, de papeles, de viejas historias. Hubo un periodista, un reportero, un compañero de este programa, Francisco Contreras, que tuvo la suerte o la desgracia, nunca lo sabremos bien, de acudir a un lugar, un barrio como otro cualquiera, en Madrid, y asistir a una situación cuando menos casi podemos decir irreal. Porque cuando llega el investigador, el periodista, el curioso, casi siempre estos fenómenos no siguen produciéndose. Eso hace que sean fenómenos esquivos, que todavía hay muchas dudas sobre ellos. ¿Por qué cuando vamos con las cámaras, por qué cuando vamos con las grabadoras, nunca se oyen esos ruidos, esos fenómenos? Mentiríamos, a veces sí ocurre. Le ocurrió a Francisco Contreras. Allí estaba la grabadora, una familia inquieta, la policía había intervenido, y el motivo eran unos golpes invisibles, un timbre que sonaba solo, un vecindario agobiado, una situación angustiosa, unas niñas de 7 y 11 años, una familia con unos abuelos que vivían ahí, que en su psicología decían por supuesto que eso era obra de un duende. Golpes misteriosos, llantos y sobre todo miedo.
Ahí estaba Francisco Contreras, subió las escaleras, había habido ya 2 intervenciones policiales y observó a aquella madre angustiada, había perdido 12 kilos de peso, y aquellas 2 niñas. Y de repente, aquellos golpes, aquellos lloros, un poltergeist en vivo. Lo escuchamos, este es Milenio 3, aquí está el documento. No sé qué, de que tuvieran suerte, no sé qué, y una semana después es cuando está pasando. Aquí, mira, de la fina puerta no. En el armario, ¿ves? Esta puerta de aquí no suena. Suena esa puerta del armario. Y si tú la metes al baño y le cantas la puerta con una bandeja, no te va a La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Ahí estaba, como siempre digo, el micro amarillo de la cadena SER, que se cuela hasta en esos sitios. Francisco Contreras, compañero, aquí a mi izquierda. Una situación muy concreta. Tú desde luego no te esperabas encontrar con esos sonidos, ¿no? Buenas noches, Iker, y buenas noches, Carmen, Katia, Carlos y a todos los oyentes de Milenio 3. No, la verdad es que uno cuando investiga o va a hacer un reportaje sobre una casa encantada o sobre un fenómeno poltergeist, nunca espera vivir lo imposible hecho realidad, ¿no? Ser testigo de ello. Y la verdad es que se me sigue poniendo el vello de punta cuando escucho este fragmento. Y recuerdo esa mirada de María Ángeles del Amo en el bar Picos de Europa, enfrente de su domicilio, en la calle Lago Constanza, número 47, y me relataba cómo había perdido más de 10 kilos de peso en apenas un mes, cómo la Policía Nacional, concretamente 2 patrullas de la comisaría de ventas del barrio de la Concepción, habían acudido a su domicilio bajo la presa del pánico y viviendo fenómenos extraños. La verdad es que uno nunca espera encontrarse o vivir el misterio así, ¿no? Quizás es lo que hace a los poltergeists o a las casas encantadas algo fuera de lo normal, dentro de lo que es toda la casuística extraña, ¿no? Tú puedes investigar sectas y hay documentos, hay testimonios, tú puedes investigar el fenómeno ovni con luces no identificadas, con supuestos aterrizajes de naves o artefactos voladores. Tú puedes bucear en antiguas civilizaciones y encontrarte con enigmas, pero cuando uno tiene cara a cara lo imposible y lo vive, uno se queda marcado para siempre. Como marcado se puede haber quedado mucha gente que, repito, y no creo que sea masoquismo, sino desde luego nuestra sensación de atracción hacia el miedo, hacia lo más desconocido. Y desde luego, ¿qué más desconocido puede ser algo que se está manifestando aparentemente en nuestra propia casa? Yo creo que nos quedan 45 minutos apasionantes. Vamos a tener a periodistas, documentos, voces, historias alucinantes y comisarios de policía demostrando que quizá noches como esta a veces tienen que acudir a sitios donde ocurren cosas difíciles de explicar. Autor del libro Casas Encantadas, del Archivo del Misterio, de Editorial Edad, Francisco, un día explicaremos, si te parece, qué pasó en esta historia, en estos golpes que recuerdo tu llamada perfectamente hace unos cuantos años. Iker, acabo de ser testigo de un poltergeist. Aquella familia absolutamente aterrorizada, aquellos golpes que se reproducían, te encontraste con ellos por lo menos 2 veces y acabó en nada, ¿no? No se supo realmente qué ocurrió en ese momento y luego nuestra investigación sí tuvo unos frutos. Pero para saber qué ocurrió con todo eso, tendréis que seguir pendientes de Milenio 3 en sucesivas semanas. Y tengo aquí sobre mi mesa, porque vamos a empezar esta investigación en vivo, este Madrid misterioso y desconocido y completamente oculto, pero que a veces se refleja en los periódicos. Por ejemplo, el diario El País, ni más ni menos. A toda página. No queremos publicidad, sino soluciones. Fenómenos misteriosos en una finca de Carabanchel, calle Toboso 73. Y se habla con nombres y apellidos de Antonio García, el comisario de aquella época de Carabanchel, que tuvo que hacer una investigación porque en un inmueble muy humilde, en un inmueble de casas de un barrio que crecía en aquel momento, entre descampados, estaban ocurriendo fenómenos insólitos. Esos golpes, quizás como los que hemos escuchado en la grabación de Francisco, mucho más fuertes, que retumbaban. Cojo mi dossier y estáis escuchando ahora mismo, saco documentos y leo portada del diario 16,
Casa de los Ruidos es un fantasma. Juan de Arespacochaga, alcalde de Madrid, aprueba una comisión para investigar los fenómenos. Luego dicen, por ejemplo, cuando el mulato Mauricio se aburre, la casa tiembla. Había en un tercer piso de aquella calle Toboso 73, que hoy no existe, hay un edificio nuevo, había una familia de jubilados, los Rodríguez Antúnez, y tenían adoptado un muchacho, Mauricio. De repente empezaron a ocurrir cosas insólitas, movimiento de objetos. La policía fue testigo, y fue testigo un periodista, un compañero periodista de sucesos de Diario 16, Francisco Pérez Avellán, que se encontraba con un suceso apasionante al que dedicó más de 15 reportajes. Y él vivió los sucesos. Tenemos aquí los documentos, las fotografías en blanco y negro, las portadas. Y vamos a saludar a Paco Pérez Avellán. Francisco, buenas noches. Hola, encantado de saludar a todo el mundo. Paco, ¿cómo fue este caso? ¿Qué es esta imagen? Cuéntanoslo tú, porque lo vas a hacer mejor que nadie, porque lo viviste. ¿Qué es esto de vecinos de una barriada bastante humilde de Madrid que se negaban a entrar en sus casas? Algo muy misterioso, verdaderamente todo el edificio se conmovía, parecía un pequeño terremoto. Eran misteriosos ruidos que iban y venían, se producían en cualquier momento del día o de la noche. La gente que lo vivía muy de cerca acabó atemorizada. Eran los comienzos del periódico Diario 16 y allí desfiló una auténtica, yo diría, representación de sabios y expertos en todo lo que podemos llamar fenómenos paranormales, esotéricos, sin que nadie pudiera ofrecer una solución. Lo cierto es que había un adolescente en uno de los pisos, un chico de raza negra llamado Mauricio, que parece ser que tenía problemas psicológicos, problemas de relación, y cuando esta persona, por lo que fuera, entraba en algún tipo de crisis, coincidía con estos ruidos que hacían conmover, yo diría, que la estructura del edificio. Tuvimos la suerte, los reporteros destacados, en contemplar directamente aquellos fenómenos que, aunque ha pasado mucho tiempo, no se han llegado a esclarecer en su totalidad. ¿Enseguida empezasteis a sospechar de él, o al principio los periodistas que dedicasteis varias portadas al asunto no sabíais de qué se trataba? No, en absoluto, no teníamos ni idea. No, lo que pasa es que realmente en aquel piso ocupado por los jubilados, que tenían adoptado al chico, al muchacho, al tal Mauricio, pues se producían de forma muy especial este tipo de fenómenos, y entonces de alguna manera la investigación fue concentrándose poco a poco en aquel espacio, porque además, mientras estaba el chico allí presente y los padres adoptivos, de pronto, de vez en cuando, se tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo, de los golpes en las paredes, de las vibraciones que, como digo, se notaban en todo el edificio. La Casa de los Ruidos no era simplemente un titular periodístico, era una realidad agobiante que asombraba a quien tenía conocimiento de ella, que fue titular en los periódicos merecidamente, y que verdaderamente cuando este muchacho recibió una atención médica y empezaron a preocuparse de él, los ruidos fueron paulatinamente descendiendo hasta llegar a desaparecer en su totalidad. Aquello a mí me hizo pensar verdaderamente que pueden producirse determinado tipo de elementos, de demostraciones físicas que parten de una situación agobiante, de una mente atormentada. Curiosamente es uno de los primeros casos, Francisco, en el que la propia policía, a través de Antonio García, uno de los comisarios de Carabanchel, interviene. La Alcaldía de Madrid quiso hacer unos informes. Al final fue uno de los primeros casos con investigación, entre comillas, oficial. ¿Tú llegaste a sentir esos golpes, Francisco? Sí, yo estuve presente en una de las demostraciones, una de las manifestaciones, y verdaderamente pasé un rato angustioso. No sabíamos a qué podía deberse. Parecía que alguien estuviera golpeando las paredes, pero yo puedo decir que el chico de raza negra, Mauricio, estaba en la misma habitación en la que nos encontrábamos los periodistas, los reporteros, los fotógrafos, y él no estaba golpeando ni las paredes, ni los muros, ni hacía ningún tipo de movimiento físico. Y Francisco Pérez Avellán es el prototipo de periodista de sucesos, lo decimos con todo el orgullo porque también nos sentimos de esa raza, quizá un poco distinta, pero que desde luego vive el periodismo a flor de piel, y nos emociona, Francisco, ver estos reportajes, de verdad, con estos titulares, y que bueno, que estaba ahí el fenómeno, y como siempre, con el mismo misterio que vino, desapareció. Maestro Francisco Pérez Avellán, un abrazo muy fuerte. Ha sido un placer dar testimonio, gracias. Gracias. Milenio 3.
con Iker Jiménez, en la cadena SER. Pues ahí teníamos a Paco Pérez Avellán. Uno de sus primeros grandes reportajes fue la historia de la calle de los ruidos, la casa de los ruidos, Toboso número 73. Hoy hay modernos edificios ya allí. No queda ni rastro prácticamente de aquellos primeros polígonos que hicieron que cientos de personas pernoctaran fuera de sus casas, enero del 77, no sé si lo hemos comentado o no, con varios grados bajo cero, y la gente se negaba, ahí están los periódicos, ahí están las hemerotecas, las fotografías, a entrar dentro de sus propios domicilios. La culpa, esos misteriosos golpes. Una de las primeras historias, Francisco, con intervención oficial en Madrid, ¿no? Una de las más sobrecogedoras, sobre todo porque Mariano Gómez García, el comisario del Servicio de Distrito de Carabanchel, encarga toda una investigación a la Sociedad Española de Parapsicología, comandada en aquel entonces por Jordán Peña, ¿no? Yo pude hablar con varios miembros de esa investigación que difieren en lo que acaba de decir el maestro Avellán, ¿no? Hay mucha polémica en torno a la calle de Toboso. Ellos creían que ese mulato sí podía provocar los fenómenos, sí, pero ¿no? Que los provocaba él directamente, ¿no? Era un fraude. Lo que pasa es que hay muchas personas, entre ellos el maestro Avellán, que difieren, ¿no? Que han visto la fenomenología y a Mauricio no intervenir en absolutamente nada. Estaban allí, por lo menos estaban allí, e incluso Germán de Argumosa, otro de los primeros pioneros de estos temas, acudió allí cuando ocurrió algo significativo. Se dio una primera explicación, como siempre suele ocurrir y veremos en estos casos. Se dijo que eran las obras de ampliación del metro de la línea de Valvanera. De la línea 6. Línea 6. Entonces lo que ocurrió fue que la gente lo creyó más o menos, aquellos tremendos golpes que en esa casa, en ese piso, estaban produciendo incluso agujeros en las paredes. Lo que ocurre es que llegó el día domingo, se pararon todas las obras y aquella noche los ruidos continuaban, si cabe, con más fuerza. Un caso tremendamente polémico y que además contó con otro tipo de elementos. Germán de Argumosa, facultado por la comisaría de Carabanchel, realiza experiencias psicofónicas. Y sabéis que ponemos siempre comillas a todo tipo de pruebas de este tipo, pero sin embargo ahí están y queremos rescatarlas. Enero 1977. Mauricio en la habitación. Golpes, movimiento de objetos, un puñado de periodistas sobrecogidos, silencio total, y Germán de Argumosa, que introduce en lo que llamaríamos una cámara de Faraday o caja anecoica, cierra herméticamente su grabador, pasan los minutos y ahí surge una voz que siempre, según la interpretación de Germán de Argumosa y los allí presentes y los informes que se hicieron, era bastante angustiosa, difícil de escuchar, por eso lo hemos repetido 3 veces. Es una voz, parece de un joven, curiosamente, y dice de esta forma exactamente, con esta inflexión: tengo miedo. La escuchamos. Ahí estaba esa voz, casi imperceptible, pero que yo espero que ustedes, que vosotros, en el coche, quizá tomando el fresco en algún lugar cerca del sitio de vacaciones donde estéis ahora disfrutando, en vuestro domicilio, donde sea, hayáis podido escuchar perfectamente esa especie de lamento que vamos a repetir. Si Juan Carlos Ingelmo lo tiene por ahí y lo recupera en su nave del misterio, porque queremos que escuchéis por lo menos el dramatismo de estas voces. Yo lo hablo con compañeros, con Jorge Martínez, con Javi Rodríguez, con Geray, bueno, con mucha gente, con los técnicos de la SER, que son los que más saben del mundo del sonido, y me decían, es que no es como una voz puesta en el micro. Si yo digo tengo miedo, sale así, tengo miedo, y veréis que es algo como en otro plano, como muy lejano, y con una angustia tremenda. Lo escuchamos 3 veces. Calle del Toboso 73, tengo miedo. Y como decimos, en casas como estas no solo hay personas que son sus inquilinos, sino por ejemplo la policía, intervenciones directamente policiales. Y sé que muchos estaréis pensando que hay casos como el de Vallecas, más célebre, o el Palacio de Linares, que hoy no vamos a tocar, porque merecen programas especiales y concretos. Sobre todo el Palacio de Linares, que creemos que tiene una historia antigua apasionante. Policías concretos que estaban allí. Y hemos querido preguntarle pues a una persona que consideran también ilustre maestro de muchos otros policías. Es hoy
el comisario del Distrito Centro, el jefe de la comisaría del Distrito Centro de Madrid, es José Manuel Sánchez, y nos sorprendió porque abiertamente nos hablaba de casos investigados, de archivadores llenos de este tipo de fenómenos que no salen a la luz, y sobre todo de fenómenos vividos por él mismo. Comisario de Centro, José Manuel Sánchez, para Milenio 3. Lo primero que tiene que hacer es verificar la verdad, porque nosotros se nos ponen unos hechos en conocimiento y tenemos que intentar descubrir la verdad. ¿Qué puede ocurrir? Pues hombre, evidentemente si por ejemplo en una casa aparece una cosa extraña y aparecen por allí moradores distintos, se ha podido cometer un delito, que es un delito de allanamiento de morada, o alguien que se sienta coaccionado, intimidado, y estamos obligados, nos pagan para que lo intentemos descubrir. Lo que ocurre es que naturalmente nuestros conocimientos son muy limitados, ¿no? Pero ahí se abre lo que nosotros llamamos un suceso. Se abre una página, cualquier persona llama al 091, le cuenta una cosa de esta, se abre un suceso. Va a un coche, empieza a investigar, describe lo que ve y se le pasa a unos investigadores. Y estos investigadores, dependiendo de la calidad de ellos y de todo lo demás, pues van descubriendo cosas, pero naturalmente tenemos que investigarlo. Seguro que casos para Milenio 3 en cualquier comisaría, particularmente en el centro, que tiene tantas casas antiguas, con tanta historia, con tantas cosas que decirnos, tenemos por centenares, pero que no habremos actuado bien. Pero yo he tenido casos muy concretos. Por ejemplo, todo lo que es el Palacio de Linares me pilló a mí, siendo yo el comisario del distrito de centro, y bueno, ahí yo mismo pude verificar o pude tener sensaciones que no soy capaz de explicar. Ahí teníamos al comisario que vivió en sus carnes y nos lo contará con detalle cuando hagamos ese especial, ojalá sea desde la Casa de América, desde el recinto cuya base es ese misterioso Palacio de Linares. Importante, Carmen Porter, que la policía, pues abiertamente a este programa nos comente que hay un montón de casos, sobre todo en el centro de Madrid, con casas muy antiguas, y que están ahí para Milenio 3. Habrá que investigar, ¿no? Habrá que investigar en esos archivos del que nos hablaba José Manuel Sánchez, el policía valiente por contar su testimonio, porque muchas veces nos enfrentamos pues a compañeros suyos que no quieren relatar los hechos. Que han intervenido pero cuyas bocas están selladas. Por supuesto, y que además es muy difícil que policías así hablen tan abiertamente de estos casos, y por supuesto que si nos deja, investigaremos en ellos. José Manuel Sánchez, Distrito Centro y maestro de policías en Interpol. Francisco, es importante, ¿no?, saber y ampliamente comentar que de vez en cuando, claro, no son habituales, pero en Madrid ocurren este tipo de sucesos. En Madrid y en toda España, ¿no? Quizás el gran problema que tienen las fuerzas de seguridad del Estado cuando reciben una llamada pidiendo auxilio porque en una casa o en tu casa están ocurriendo fenómenos extraños es que se quedan atados de manos. Es decir, efectivamente hay un parte de incidencias, un informe en el que se denuncian. Si el caso tiene connotaciones peligrosas o truculentas o lóbregas, pues se investiga, van unos investigadores, pero normalmente se archiva porque no hay explicación. Yo te podría adelantar dos cositas. Ahora mismo en una provincia andaluza un compañero nuestro está investigando un caso, estamos trabajando poquito a poco, la policía científica lo va a tener que cerrar porque no hay solución. Se ha encontrado absolutamente con nada. Es decir, no hay explicación, no hay lógica, no hay pruebas, no hay datos, el suceso se acaba porque no es y acaba lógica en esos archivadores, Francisco, que nos comentaba José Manuel Sánchez, Distrito Centro, comisario de Madrid. A veces ocurren fenómenos, quizá los más llamativos sea, y luego vamos a hablar del Reina Sofía y de la extraña tienda, el baúl del monje, donde incluso aparecen presencias o fenómenos más violentos, pero algo que nos puede inquietar, por ejemplo, a una redactora de la revista Más Allá, por ejemplo, Clara Tahoces, que ha hecho un libro magnífico que es Guía del Madrid Mágico, donde ella empezaba a indagar el pasado ancestral de esta ciudad deshumanizada, pero que sigue teniendo raíces mágicas. Ella, y lo vamos a recordar en un minuto, estuvo aquí en uno de los primeros programas de Milenio 3, como ejemplo de que a veces no somos conscientes de un fenómeno en una casa misteriosa o donde ocurren o hay personajes misteriosos, y luego, por ejemplo, al transcribir una entrevista nos encontramos con que entre la entrevistadora y nosotros, o esta periodista, había alguien más. Es el caso de Clara Tahoces, a la que vamos a saludar en unos minutos. Clara Tahoces estaba haciendo una entrevista a Juana López Manjón, y vamos a recuperar ese documento porque creo que es espectacular. Es una de las voces más claras que hemos oído nunca entrometerse. Estaba entrevistando a una persona que ya de por sí era misteriosa, mitad curandera, mitad sensitiva. Esta mujer hablaba
y de repente, entre medias, en la transcripción de la entrevista aparecía una voz de las más claras que hemos escuchado. Este sería otro fenómeno que ha ocurrido en Madrid muchas veces y que es típico y que hace que se alarmen las personas, voces paranormales. Nosotros sabéis que tenemos una sección en que recuperamos 1 minuto de Milenio 3 con nuestro cronómetro especial, y lo hacemos para recordar historias apasionantes. Así lo recordábamos con Clara Tahoces, que en apenas 1 minuto también va a estar con nosotros en vivo, lo que le ocurría, lo que pasaba, y sobre todo escuchamos de nuevo esa misteriosa voz. En esta situación de evidencia, ella le están recompensando por no cobrar, y que esto hace que ella haya podido escribir 7 libros. Y de repente, Clara, una voz. Yo estoy transcribiendo, yo oigo una voz que dice, no sé si lo podemos escuchar o se va a oír claramente. Sí, dilo. Más los que te quedan. Como si fuese una persona, no había absolutamente nadie, entre la entrevistada y la entrevistadora. Juana López Manjón, la vamos a escuchar, dice: he escrito 7 libros de una forma muy vehemente, y de repente una voz, pero a un nivel que es extrañísimo que surja así, dice: más los que te quedan. Estaban solo periodista y entrevistada. Lo escuchamos. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Clara, Tahoces, ¿de quién es esta voz? No lo sé. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Una voz no apta para cardíacos. Y tenemos en Tenerife, en un lugar paradisíaco, a nuestra compañera y amiga Clara Tahoces. Clara, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Menudos recuerdos, ¿no? Bueno, sí, estaba escuchando yo también lo que habéis emitido. Efectivamente fue hace, pues bueno, casi el comienzo del programa, ¿no? Cuando empezó la andadura de Milenio 3. Y bueno, pues sí, me he acordado del caso otra vez. Y eso no se olvida nunca, ¿verdad, Clara? Pues no, la verdad es que cuando te pasa alguna cosa de este estilo, pues se te queda bastante grabada. Y bueno, la verdad es que no suelen pasar con mucha frecuencia, con lo cual viene un poco a reconciliarte, porque a veces pues se investigan casos que no tienen, digamos, un peso específico de cara desde el punto de vista paranormal, ¿no? Y cuando, sin buscarlo, pues te encuentras con este tipo de historias, pues claro, evidentemente te viene a reconfirmar que bueno, pues estás investigando algo, estás estudiando algo que está ahí, ¿no? Que a veces se nos olvida un poco. Qué bonita frase, reconciliarnos con el misterio, porque lo que la gente no sabe es que la mayoría de casos que investigamos pues realmente acaban luego en nada, es decir, hay fenómenos completamente explicables. Clara, tú estuviste en los primeros grupos de investigación, años 80, indagando historias en Madrid, hiciste ese libro, Guía del Madrid Mágico, que editó Martínez Roca, te has pateado unas cuantas casas encantadas en Madrid. A mí me gustaría preguntarte una cosa que sé que tiene difícil respuesta, pero es que nos llegan, y repito que están abiertas las líneas, milenio3@cadenaser.com, nos llegan cientos de personas que tienen o que sufren estos fenómenos en su casa, no saben a quién acudir, está el peligro de los supuestos videntes, limpiadores de casas, que al final lo que limpian es el dinero la mayoría de las veces. Clara, ¿qué hay que hacer cuando uno en su casa, o tú que has comprobado que es lo más viable, qué hay que hacer cuando uno en su casa sufre este tipo de fenómenos? Bueno, yo en este sentido, pues desde el punto de vista del investigador, pues tendría que decir que me encantaría que esas personas acudieran a investigadores, ¿no? Porque es la forma de conocer los casos. Pero desde el punto de vista, digamos, ético, yo no recomiendo remover los casos. Es decir, acudir a videntes o acudir a personas de dudosa reputación para que nos hagan una limpia, entre comillas, de la casa, o nos realicen algún tipo de ritual para quitarnos eso que parece que estamos viviendo, no parece la solución más viable desde el punto de vista psicológico. Y es que estos fenómenos tienden a agravarse cuanto más se escarba en ellos. Entonces, quizá lo mejor sería mantener la calma e intentar primero ver si ese fenómeno que se está sufriendo tiene algún tipo de explicación lógica y racional. Eso es lo primero, ¿no? Y sobre todo que intentar quitarle importancia al tema. Si los fenómenos, porque a veces pasa, ¿no?, son demasiado violentos o demasiado espectaculares como para que tengan una causa natural, entonces ya sí que a lo mejor habría que acudir a una persona
especializada, y no me refiero a videntes en este caso, sino a personas pues que se dedican un poco a investigar este tipo de fenómenos para que intenten aportar algún tipo de información que no necesariamente tiene que ser la investigación en sí, sino una indicación de qué puede ser esto que se está viviendo, para tratar, pues evidentemente, de quitarlo, porque la persona que lo sufre no quiere tener eso en su casa normalmente. Hay casos que han acabado dramáticamente. Recordábamos la historia de la niña de Vallecas. Tú en Madrid has cubierto periodísticamente algunas historias. Yo recuerdo algunas, si no recuerdo mal, en Coslada, por ejemplo, donde las familias, los inquilinos, tuvieron que acabar huyendo de las casas, Clara. Sí, más de un caso que he conocido de personas que con posterioridad análisis del caso, o incluso cuando te llega el caso, ya esas personas han abandonado el inmueble porque no les ha quedado otra solución. Y, hombre, es triste porque tal y como está el problema de la vivienda en España, especialmente en Madrid, pues el tener que hacer esto que supone que ya la persona no aguanta más. Es decir, una situación completamente desesperada y bueno, pues no optan por la solución de marcharse, ¿no? Efectivamente. Clara, de todos los casos, que son unas buenas decenas que tú has investigado, centrándonos en Madrid como esta noche estamos haciendo, y quizá apartándonos un poco de los casos clásicos como Palacio de Linares o Vallecas, ¿a ti cuál ha sido personalmente el que más te ha impresionado? Bueno, a mí a nivel personal, un caso que se le llamó el caso Embajadores, que curiosamente ese caso no está reflejado en el libro, pero en este caso, digamos que de alguna forma tuve una cierta implicación, entre comillas, es decir, que estando presente en una de las visitas al domicilio, un domicilio también por la zona, digamos, más antigua de Madrid, pues bueno, en una de las ocasiones sucede que estás presente cuando pasa algo, ¿no? En este caso fue una fenomenología tipo RAPS, que son una serie de golpes que generalmente van asociados con el número 3, en una de las habitaciones, estando todas las personas que estaban en ese momento en la vivienda. Estábamos sentados en el salón y sonaron pues como 3 golpes muy fuertes, muy secos, en una de las habitaciones, y el perro que estaba por ahí por el pasillo salió despavorido y se metió debajo de los pies del propietario de la vivienda. Y acto seguido la temperatura del inmueble empezó a descender de forma muy brusca. Teníamos puestos termómetros y en cosa de pocos segundos la temperatura descendió por como 5 grados, habiendo colocadas 2 estufas y, si no recuerdo mal, la calefacción. Y porque era una casa fría, ¿no? Y entonces nos levantamos a ver para ver qué sucedía, y esto estábamos grabando toda la charla con estas personas. Los golpes aparecen reflejados en la cinta incluso, y en ese momento en el que pregunta la propietaria de la casa qué ha sido ese golpetazo, ¿no? Pues se oye una especie de voz mezclada también en la conversación, como ronca, seca, masculina y fuerte, que parece pronunciar una frase que hasta la fecha no sabemos qué es lo que dice, no se entiende bien, ¿no? Pero sí te puedo decir que cuando los levantamos para ver de dónde provenían los golpes, pues una corriente de aire nos sorprendió en medio del pasillo, y no te puedo asegurar que no había ninguna ventana abierta. Pero vamos, cuando te hablo de corriente de aire me refiero a que se llegaron a mover los pelos. O sea, fíjate la fuerza, ¿no?, de este aire. Y digamos que este es el caso que a mí particularmente me impresiona más, porque normalmente cuando llegas a los casos sí te cuentan cosas muy impresionantes, pero llegar a sentir o ver algo es muy difícil, siendo pues que no vas a estar en el domicilio 24 horas de vigilancia, ¿no? Y bueno, pues cuando tienes la suerte de frecuentar mucho pues un caso, ¿no?, una casa, o te permiten, pues a veces tienes la suerte de presenciar o de sentir algo, ¿no?, como en este caso. Francamente impresionante, y más a estas horas. Clara Tavoces, compañera, sobre todo ese mensaje, sabemos que es difícil para quien vive estos fenómenos, pero tranquilidad, y muy importante no entrar en la espiral de sugestión que siempre provoca malos resultados. Un abrazo fuerte, compañera, y muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo para todos. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Menos 20, y Clara Tavoces, que bueno, nos contaba parte de sus secretos de investigadora. Es difícil ver a una mujer acudiendo a este tipo de fenómenos tan bizarros, tan fuertes, y que pueden provocar pues tantas emociones dispersas. En Madrid tenemos una historia riquísima
de casas encantadas. Por supuestísimo que en diferentes épocas eran diferentes las causas. Se hablaba de duendes, de fantasmas, de venganzas. Luego todo se va perfeccionando. La ciencia también tiene mucho que ver. Se habla de psicofonías, de poltergeist, pero el fenómeno parece seguir siendo el mismo del que hablaba Plinio el Viejo, el mismo del que hay crónicas en la Edad Media. Carmen Porter, en Madrid hemos hecho una pequeña labor de indagación. Tenemos 4 puntos y estamos dejando, decimos de lado algunos casos clásicos, 4 puntos claves. Vamos a recordarlos. Por ejemplo, si hablamos de casa encantada en Madrid, clásica donde las haya, y quizá la primera, está aquí al lado. Es que está aquí al lado, Carmen, en la calle del Barquillo, la casa de las 7 chimeneas. Efectivamente, Iker, esta casa fue construida en el siglo XVI. Hoy en día allí se alza el Ministerio de Cultura. La gente decía ver el fantasma de una mujer que se creía era doña Elena, hija de un montero del rey Felipe II. Cuenta la tradición que el padre de la joven ordenó construir la casa para que viviera su hija. Esta se casó con el capitán Zapata, el cual a los pocos días de su boda se tuvo que marchar a la batalla de San Quintín, donde falleció. La joven viuda a los pocos días también fue hallada muerta en su alcoba. Al parecer había sido asesinada, Iker. Su cadáver, esto es lo más extraño, desapareció misteriosamente. Su padre no pudo asumir la muerte de Elena y a los pocos días se ahorcó en una de las vigas de la casona. Varios años después los vecinos aseguraban que una figura femenina vestida con ropajes blancos y con una antorcha en la mano se paseaba por los tejados de la casa de las 7 chimeneas. Se ponía de rodillas dándose golpes en el pecho y a los pocos segundos desaparecía. Ya en el siglo XIX, con motivo de unas obras que se estaban realizando en el inmueble, los trabajadores hallaron en los sótanos el esqueleto de una mujer y a su lado varias monedas del siglo XVI. Recordemos, Iker, la época en que esta señora, Elena, desaparece, es asesinada. Y ya en 1960 son descubiertos otros restos humanos, en este caso se trataba de un hombre. Parece una conexión directa, restos humanos, fenómenos posteriormente a nivel misterioso, a nivel poltergeist. Tenemos también en el Palacio Real noticias en la prensa en la época, en 1658. Efectivamente, en esa época muchas personas son testigos de los fuertes golpes y voces que salen desde la capilla y se van extendiendo por el resto de las estancias. Sobre todo, decían que esos golpes, esos gritos, se concentraban en la torre del despacho del rey y en la torre del reloj. La Gaceta en marzo de 1658. Y hubo una casa en pleno Madrid que la llamaron Casa del Duende. Efectivamente, la Casa del Duende, un 2 de noviembre hacia el año 1700, en la calle del Conde Duque, esquina con la del Duque de Liria, los vecinos decían que había una casa habitada por duendes. La casa era propiedad del duque don Nicolás María de Guzmán. Tras su muerte pasan muchos años hasta que es de nuevo habitada. En la planta baja se establece una taberna y en el segundo piso la casa de la dueña. Observan a un hombre muy bajito y barbudo que delante de sus ojos se esfuma. Hay que decir que en esa taberna se reunían a jugar a las cartas, no tenía muy buen nombre, y son decenas las personas que son testigos de estos duendes que en algunas de las ocasiones iban armados con látigos y garrotes y atacaban a los jugadores. Más tarde la vivienda... Por ejemplo, legendario, ¿no?, del Madrid más bizarro, sin duda alguna. Más tarde la vivienda es adquirida por una señora de la nobleza, Rosario de Vargas, que ve 3 de estos pequeños seres y sale huyendo de la vivienda. También el canónigo Melchor de Avellaneda, que no creía en leyendas, habitó el lugar y al poco tiempo lo tuvo que abandonar. Incluso el Santo Oficio tiene que intervenir, abre un proceso y decide exorcizar la vivienda. Pero los vecinos no quedaron contentos con esto porque decía que seguían oyendo extraños ruidos y viendo extraños seres. ¿Y que deciden? Quemar el inmueble y así destruirlo. Elementos legendarios, elementos que están ahí entre la ficción y la realidad de un Madrid distinto por completo. Y hay un edificio importante, un enclave desde luego básico para el arte y la cultura, que es el Museo Reina Sofía. Francisco, sería hilar el pasado con el presente. Parece que en 1995, en obras de remodelación, sale a la luz, creo que es Diario 16 de nuevo, el que habla de fantasmas en el Reina Sofía. Y lo que parece cosa de leyenda, cosa de cuentos de duendes, se va convirtiendo poco a poco, por lo menos, en hechos casi probados, ¿no? Probados por investigadores y probados por guardias jurados. Hombre, un apunte a Carmen. Tú fíjate qué curioso que en Madrid se funda la primera sociedad de investigaciones metapsíquicas en 1920.
de la mano del conde Jimeno y el marqués de Santa Clara. Y todo personas interesadas en la investigación de estos hechos. Desde principios de siglo. En Madrid, antes que en ningún otro lugar en España. Bueno, ten en cuenta que desde 1860-70 en toda España circulaban ya las teorías espíritas de Allan Kardec. De hecho, en 1860 el obispo de Barcelona... Allan Kardec, uno de los supuestos padres de esta doctrina del espiritismo. Y los fenómenos extraños, hace una quema de libros pública, pero para que veas lo que son las cosas. Ya desde 1920, principios del siglo XX, se investigaban. Había intelectuales de la época relacionadas con las letras y con las ciencias que buscaban una explicación a estos duendes, entre comillas. Y Reina Sofía, año 95, vamos a ver documentos importantes, investigadores que estuvieron ahí dentro y lo pasaron muy mal, pero incluso hay crónicas, Francisco, casi hilando con lo que decía Carmen, crónicas de ese siglo XVII, que parece que fue muy activo, no solo fue el siglo de oro, sino fue también siglo de oro para los fantasmas madrileños, desde luego. Se habla en una publicación que tú lo vas a comentar, y léenos esa pequeña crónica, porque se centraba en este lugar donde luego en el 95 hay fenómenos extraños que ahora vamos a escuchar. Los fantasmas del Reina Sofía salen a la luz pública o cobran fama el 21 de abril de 1995, cuando el reportero Álvaro Gariño, el redactor del diario 16, hace una crónica fantástica que la titula Los fantasmas del Reina Sofía, ¿no? Y en ella cuenta como un grupo de investigadores paranormales, que es el grupo EPTA, que dirige el sacerdote Padre Pilón, y donde están Sol Blanco Soler y Paloma Navarrete, pasan diferentes noches autorizados por José Guirao, que era el vicepresidente del centro, para que investigue una serie de fenómenos extraños que y ahora escucharemos a Sol Blanco Soler, que estuvo allí, que están viviendo, toda clase de sucesos insólitos. Pero la historia del Reina Sofía viene de atrás. Viene incluso cuando era la dependencia o albergaba el hospital del antiguo San Carlos. Allí periódicos ya dejan constancia, como la Ilustración Española Americana, de lo siguiente, y te lo leo brevemente. Los enfermos se asoman por las ventanas del hospital cuando atardece para tomar el aire y descubren sus rostros amarillentos, algunos casi moribundos, rostros empalidecidos por la enfermedad, o quién sabe si por el sufrimiento de pernoctar en un edificio donde suelen ocurrir cosas extrañas, nunca explicables, apariciones y ruidos fantasmales, según se quejan los propios enfermos. Y la investigación, como decía Francisco, enlaza ese misterio antiguo con la modernidad de los años 90. Algo ocurre, una exclusiva periodística, parece que hay personas que incluso han puesto sobre la mesa informes psiquiátricos muy complejos debido a la angustia que estaban pasando por hacer la guardia en aquellos pasillos del Reina Sofía. Uno de los investigadores que estuvo allí y el primero que recibió esos informes es Ángel del Río, compañero de labores informativas en la cadena COPE y en el diario El Mundo, y que se metió a fondo en esta historia, tan es así que acabó haciendo un libro, Casas Encantadas en Madrid, y nos explica de esta forma, rotundamente, cómo le llega esa vigilante, concretamente una chica, que parece que está muy afectada porque está viendo cosas extrañas en aquel lugar, en el Reina Sofía. Yo recuerdo que un día vino a visitarme a la radio una chica que dice que trabajaba en el Centro de Arte de Reina Sofía y que era víctima de los fantasmas, que sufría fuertes depresiones, que se encontraba muy mal, incluso había pedido el traslado al ministerio, a otro centro de la administración, porque era imposible poder vivir ahí. Tenía certificados médicos de cosas extrañas, de situaciones realmente dramáticas que le ocurrían, de una enfermedad, yo creo que psíquica importante, que le había llevado incluso a intentar suicidarse en un par de ocasiones. Ella se quejaba porque la administración se negaba a admitir esta serie de fenómenos que ella sufría, porque eran fenómenos paranormales, no estaban certificados médicamente, pero sí que estaba en tratamiento psiquiátrico. Yo no volví a saber de ella y luego me enteré que había varios trabajadores que coincidían en estas apreciaciones. Bueno, el Centro de Arte de Reina Sofía, como saben todos los madrileños, incluso fuera de Madrid, fue el antiguo hospital, el hospital provincial. Se produjeron en otras épocas enterramientos en ese centro, incluso cuando se procedió a la remodelación para convertirlo en el Centro de Arte de Reina Sofía, pues aparecieron algunos restos humanos propios de los enterramientos que se habían producido. De nuevo esa constante que parece algo que persigue a determinados lugares, hechos luctuosos, y yo recuerdo ahora la calle Antonio Grillo número 3, hablábamos ahí con Salvador Ortega de la Policía Científica, donde varios crímenes siempre centrados en una misma habitación durante diversas épocas y luego fenómenos extraños. Hechos luctuosos parece que son
la antesala en algunas ocasiones de este tipo de fenómenos. Sol Blanco Soler era, como comentaba Francisco Contreras, una de las integrantes de aquel equipo de investigación del Padre Pilón, al que fue concedido un permiso, o quienes fueron con ciertas acreditaciones, para pasar una serie de noches. Hablaban, y nos hablaba Sol, de ascensores que sin el flujo eléctrico incluso se pusieron en marcha, y además ellos acudían con bastante escepticismo tras recibir las quejas de estos guardias jurados y digamos un poco la angustia general. Pero lo que sí les dejó helados fue algunas descripciones concretas del resto de vigilantes. Los vigilantes, que además son, y mandamos un saludo a todo ese gremio que sabemos que nos escuchan, son a veces los primeros testigos de este tipo de fenómenos porque están de noche ahí, en esos lugares solitarios. Escuchadme atentamente porque es impactante lo que tuvo que recoger esa comisión, esa investigación de Sol Blanco Soler y del equipo EPTA, y los documentos y testimonios que pudieron ellos grabar. Testimonios que hablan de visiones, ya no golpes y sonidos, sino visiones de figuras en aquellos pasillos. Lo escuchamos. Bueno, una segunda vez que estuvimos en el 95 fue porque algunos vigilantes, cuando recorrían esos enormes, pues avenidas, o llámalas como quieras, ¿no?, o claustros, ¿no?, del edificio, pues habían denunciado de que se sentían muy incómodos porque habían veces que habían visto como procesiones de monjas recorrer el edificio. Eso, cuando fuimos en el 95, pues tenía también su razón de ser. El edificio tiene una carga de vivencias muy grande. Todo el mundo sabe que eso fue en sus inicios hospital de beneficencia, fue también psiquiátrico, más tarde fue, sitio donde había las prácticas de medicina. Había por supuesto también depósito de cadáveres, es decir que ese edificio siempre ha tenido una carga emocional de tragedias, de sufrimientos, y por supuesto había una congregación religiosa en los inicios que se ocupaba del cuidado de los enfermos. Digno de una película de terror. Accidentes, muertes, congregaciones muy concretas y fenómenos extraños. Tenemos incluso, Carmen, en el siglo XVIII relación de accidentes o de muertes violentas y fantasmas ya de lo más escabroso o fuera de lo clásico, como es el de la calle Santa Ana, aquí muy cerca de aquí donde estamos en el estudio 1, ¿no? Y donde actualmente se sigue poniendo el rastro de Madrid. A principios del siglo XVIII surgieron numerosos testimonios que aseguraban que el fantasma de un hombre se paseaba por los tejados de esta calle y que incluso llegaba a entrar por las ventanas de alguna vivienda. La gente creía que se trataba de un curtidor de pieles que había muerto en esa calle en un accidente de carretas. Fenómenos antiguos, fenómenos dignos de ese Madrid de antaño. Y hay tiendas, hay lugares, hay establecimientos donde, pues se guardan estos enseres, los llamados anticuarios aquí en Madrid. Tiendas de antigüedades en otros sitios, aquí no sé por qué en Madrid se les llama anticuarios. Y hubo un caso espectacular, Francisco, tú acudiste allí rapidísimamente, lo viviste también en tus carnes. El baúl del monje se llamaba. ¿Qué pasaba allí? Bueno, salta a la luz a la opinión pública en febrero de 1999. La prensa y diferentes emisoras de radio dan la noticia de que en la calle Monasterio, Marqués del Monasterio número 11, en una tienda de anticuarios, hace poco entonces, año 99, has dicho. 99. Hace 4 años. Ocurren fenómenos extraños, ¿no? La verdad es que 48 horas después de enterarme de la noticia estaba allí hablando con sus propietarios, con Ángela y con Noel, y la verdad es que me encontré un caso peculiar, distinto y quizás, si me permites catalogarlo, etiquetarlo así, romántico, ¿no? En Madrid tenemos fantasmas para todos los gustos. Artistas como los del Reina Sofía o los que hay en el Auditorio Nacional de Música. Supuestos fantasmas, claro. Supuestos fantasmas. En el Reina Sofía o en el Auditorio Nacional de Música. Violentos y macabros como pueden ser los que ocurrían o aparecían en Vallecas. Y este es romántico. Romántico por el lugar donde supuestamente ocurren esta serie de fenómenos, ¿no? ¿Cómo es la tienda? Bueno, la verdad para que es nos hagamos una idea ahora con los documentos. Es muy peculiar, ¿no? Es como un buen anticuario, te encuentras piezas de arte de cualquier época, ¿no? Y te sumerges en una atmósfera histórica que te traslada a otros mundos o a otras etapas de la historia fantástica, ¿no? Uno se queda como soñando, ¿no? En un viaje en el tiempo. Aquel día en que me encontré a Ángela, la verdad es que lo que no me esperaba o lo que no esperaba escuchar era la cantidad de fenomenología extraña que ahí había habido. Había miedo. Mucho miedo y mucho terror, incluso una casuística que no se había dado nunca en Madrid,
que se denomina aporte. Y para que vamos a oyentes... escuchar caídas y apariciones de objetos. Materializaciones de objetos de la nada. Vamos a escuchar una cosa importante, tú lo grabaste ahí, pedimos como siempre disculpas porque son grabaciones no hechas para un programa, sino estando investigando en el lugar de los hechos. Escuchamos cómo se llamaba la propietaria. Ángela, hablando de los primeros fenómenos, estallidos de vasos, movimientos de objetos que hacen que al final acabaran pidiendo auxilio y a nivel público. Escuchamos este testimonio del baúl del monje. Una de las noches vinimos aquí, nada más abrir la puerta, oímos ¡cataflam! Y 2 vasos que estaban aquí, de repente aparecen estallados contra una de las cabezas que tenemos aquí, esas cabezas romanas. Nada más entrar, o sea, fue entrar y ¡plop! Y muchísimo miedo. Ha sido violento porque de repente las cosas, es decir, lo que tiraba, las cosas que se movían, muchísima violencia, se estrellaban. Pero curiosamente nunca nos daba a nosotros, ni siquiera ha roto objetos valiosos que hemos tenido aquí. Es que es curiosísimo. Bueno, por lo menos era considerado, no rompía las piezas más importantes, pero lo que sí hacía era dejar presencias que serían características de estos fenómenos, extraños olores. Escuchad, Ángela, porque la descripción es desagradable y absolutamente gráfica. Desde olor a pelo quemado, dentro de este armario, olor a pelo quemado, es curiosísimo. Otras veces olor a podrido, de una manera espantosa, y al segundo oler a rosas, al segundo. Esto era un cambio de olor radical. Cambios de olores radicales, todo tipo de fenómenos, movimiento de objetos, se concentró todo en aquella tienda. ¿Sospechaban de algo, de alguien? Durante 1 año y medio. Ellos ocuparon ese establecimiento en marzo de 1998, se hizo público en el 99, pero durante ese año y medio, año más, vivieron todo tipo de fenómenos extraños. Había materializaciones, como decíamos, no solamente de madera, como la hemos escuchado, ¿no?, de esa especie de serrín, sino que aparecían monedas de época, aparecían botones, incluso instrumental médico, de dentista, para ser más exactos. Incluso a los pocos investigadores que estuvimos allí, que en este caso fue el grupo EPTA, el padre Pilón, yo y creo que Jesús Callejo, bueno, nos llegaron a relatar una vivencia única. Ellos tenían una cabeza de carnero, una cabeza de terracota, que delante de los testigos, delante de los propios clientes, se movía de estancia a estancia. Incluso llegaron a tirarla al contenedor y volvió a aparecer en la tienda. Impresionante. Me gustaría poner un documento. Es José Manuel Sánchez, hablábamos del comisario, porque nos dice algo importante de cara al futuro. Comisario del Distrito Centro de Madrid, hay que seguir investigando, hay que seguir indagando. Escuchamos sus palabras. Yo creo que todos los expedientes que hay en la policía, a cualquiera que quiera investigar sobre estas cosas, ahí tenemos que permitir que avance la ciencia y que pues eso, se descubran cosas. Por ejemplo, yo he leído vuestro libro, el de Tumbas sin nombre. Ahí hay una cantidad de cosas que te llaman la atención y que te dices, esto seguro, seguro que aquí hay una realidad que no hemos descubierto. Bueno, pues en lo que los archivos de la policía, en lo que los policías podamos ayudar, estamos moralmente obligados, naturalmente, a colaborar. Comisario Distrito Centro, muchos casos, una realidad que no conocemos, Francisco. Crónicas del mundo del misterio. Recomendamos, por supuesto, ese trabajo magnífico, Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio, Editorial Edad, el archivo del misterio. Hemos intentado simplemente poner pequeños documentos policiales, periodísticos, investigadores, de algo que ocurre en ese otro Madrid al que a veces hay que, bueno, abrir las puertas. Espero que hayan disfrutado. Nos escuchamos a las 3 de la madrugada. Desconocido puede ser algo que se está manifestando aparentemente en nuestra propia casa. Yo creo que nos quedan 45 minutos apasionantes. Vamos a tener a periodistas, documentos, voces, historias alucinantes y comisarios de policía demostrando que quizá noches como esta a veces tienen que acudir a sitios donde ocurren cosas difíciles de explicar. Autor del libro Casas Encantadas, del Archivo del Misterio, de Editorial Edad, Francisco. Un día explicaremos, si te parece, qué pasó en esta historia, en estos golpes que recuerdo tu llamada perfectamente hace unos cuantos años. Iker, acabo de ser testigo de un poltergeist. Aquella familia absolutamente aterrorizada, aquellos golpes que se reproducían, te encontraste con ellos por lo menos 2 veces y acabó en nada, ¿no? No se supo realmente qué ocurrió en ese momento y luego nuestra investigación sí tuvo unos frutos. Pero para saber qué ocurrió con todo eso, tendréis que seguir pendientes de Milenio 3 en sucesivas semanas.
Y tengo aquí sobre mi mesa, porque vamos a empezar esta investigación en vivo, este Madrid misterioso y desconocido y completamente oculto, pero que a veces se refleja en los periódicos. Por ejemplo, el diario El País, ni más ni menos. A toda página. No queremos publicidad, sino soluciones. Fenómenos misteriosos en una finca de Carabanchel, calle Toboso 73. Y se habla con nombres y apellidos de Antonio García, el comisario de aquella época de Carabanchel, que tuvo que hacer una investigación porque en un inmueble muy humilde, en un inmueble de casas de un barrio que crecía en aquel momento, entre descampados, estaban ocurriendo fenómenos insólitos. Esos golpes, quizás como los que hemos escuchado en la grabación de Francisco, mucho más fuertes, que retumbaban. Cojo mi dossier y lo estáis escuchando ahora mismo, saco documentos y leo portada del diario 16, Casa de Casas Encantadas. Somos Milenio 3, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Este es vuestro amigo Iker Jiménez, y en la nave del misterio, don Juan Carlos Ingelmón. Y es que, Carmen, a ese milenio3@cadenaser.com, un montón de gente en todo este año, pero sobre todo últimamente con la llegada del verano, parece que a la gente le gusta pasar miedo. Nos preguntaban por este tipo de fenómenos poltergeist, sucesos dentro de inmuebles. Son muchos, ¿no?, los mensajes de todo tipo de personas de España. Ayer recibíamos mensajes de Francia y de Marruecos, y incitando a que hiciéramos un programa de este tipo, ¿no? Ha habido muchísimos cientos de mensajes que nos decían que hiciéramos un programa sobre casas encantadas. La mayoría de ellos se centraban en Madrid, por muchos casos que han oído contar. Incluso yo creo que ahora que llega esta época de verano, la gente sale, ve esos edificios, ve sus historias, sus leyendas. Ese Madrid más solitario ahora, ¿no? Exactamente, Iker. Y también se reúnen en las terrazas y empiezan a comentar lo que allí pudo pasar. Bueno, pues vamos a intentar ahondar en casos del ayer y del hoy. Pero como ha habido cientos de mails, también ha habido cientos de programas de otras emisoras, de esta misma, de cualquiera, que ha tocado este tema. Es lógico, y hace muchos años. Lo que creo que nunca se ha escuchado es un poltergeist. Es decir, nunca ha habido una grabadora allí donde estaba ocurriendo ese fenómeno misterioso. Toda la sociología del poltergeist es interesantísima. Yo he provocado antes esos ruidos aquí en la mesa del estudio 1, donde por cierto ya está la penumbra y estamos todos alrededor de documentos, de papeles, de viejas historias. Hubo un periodista, un reportero, un compañero de este programa, Francisco Contreras, que tuvo la suerte o la desgracia, nunca lo sabremos bien, de acudir a un lugar, un barrio como otro cualquiera, en Madrid, y asistir a una situación cuando menos casi podemos decir irreal. Porque cuando llega el investigador, el periodista, el curioso, casi siempre estos fenómenos no siguen produciéndose. Eso hace que sean fenómenos esquivos, que todavía haya muchas dudas sobre ellos. ¿Por qué cuando vamos con las cámaras, por qué cuando vamos con las grabadoras, nunca se oyen esos ruidos, esos fenómenos? Mentiríamos, a veces sí ocurre. Le ocurrió a Francisco Contreras. Allí estaba la grabadora, una familia inquieta, la policía había intervenido, y el motivo eran unos golpes invisibles, un timbre que sonaba solo, un vecindario agobiado, una situación angustiosa, unas niñas de 7 y 11 años, una familia con unos abuelos que vivían ahí, que en su psicología decían por supuesto que eso era obra de un duende. Golpes misteriosos, llantos y sobre todo miedo. Ahí estaba Francisco Contreras. Subió las escaleras, había habido ya 2 intervenciones policiales y observó a aquella madre angustiada, había perdido 12 kilos de peso, y aquellas 2 niñas. Y de repente, aquellos golpes, aquellos lloros, un poltergeist en vivo. Lo escuchamos, esto es Milenio 3, aquí está el documento. No sé qué, de que tuvieran suerte, no sé qué, y una semana después es cuando está pasando. Mira, Aquí, mira, allá, de la esquina puerta roja. Mario, ¿ves? Esta puerta de aquí no suena. Suena esa puerta del armario. Y si tú la metes al baño y le cantas la puerta como una bandeja, aquí, mira, allá, La otra realidad.
Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Poltergeist, duende ruidoso, espectro bromista. La terminología es amplia y variada, y la historia también. Cuentan que desde las crónicas de Plinio el Viejo se habla de casas, de recintos, de lugares donde ocurrían fenómenos extraños. Y lo más curioso es que la mayoría de las veces, desde ese tiempo remoto, se describen de la misma forma o con los mismos síntomas. Golpes provocados en la madera, voces, incluso a veces olores distintos, y es cierto que son casos más extraños, pero incluso presencias etéreas que se reflejan delante de los moradores de esas supuestas casas encantadas. Nos habéis pedido por activa y por pasiva este tipo de fenómenos, este tipo de casos. Ayer dábamos un adelanto prácticamente con el asunto de Sevilla, que está ocurriendo ahora mismo, y que cubría José Manuel García Bautista, nuestro reportero allí. Sin embargo, estábamos preparando, hacía ya una semana, un especial, podemos llamarlo así, sobre casos ocurridos en esta ciudad, desde donde os hablamos, desde Madrid. 3 millones de habitantes, 11.000 calles y un puñado... Fenómenos extraños, misterios sin resolver. Milenio 3, en la SER. Ahí estaba, como siempre digo, el micro amarillo de la cadena SER, que se cuela hasta en esos sitios. Francisco Contreras, compañero, aquí a mi izquierda. Una situación muy concreta. Tú desde luego no te esperabas encontrar con esos sonidos, ¿no? Buenas noches, Iker, y buenas noches, Carmen, Katia, Carlos y a todos los oyentes de Milenio 3. No, la verdad es que uno cuando investiga o va a hacer un reportaje sobre una casa encantada o sobre un fenómeno poltergeist, nunca espera vivir lo imposible hecho realidad, ¿no? Ser testigo de ello. Y la verdad es que se me sigue poniendo el vello de punta cuando escucho este fragmento. Y recuerdo esa mirada de María Ángeles del Amo en el bar Picos de Europa, enfrente de su domicilio, en la calle Lago Constanza, número 47, y me relataba cómo había perdido más de 10 kilos de peso en apenas un mes, cómo la Policía Nacional, concretamente 2 patrullas de la comisaría de ventas del barrio de la Concepción, habían acudido a su domicilio bajo la presa del pánico y viviendo fenómenos extraños. La verdad es que uno nunca espera encontrarse o vivir el misterio así, ¿no? Quizás es lo que hace a los poltergeists o a las casas encantadas algo fuera de lo normal, dentro de lo que es toda la casuística extraña, ¿no? Tú puedes investigar sectas y hay documentos, hay testimonios, tú puedes investigar el fenómeno ovni con luces no identificadas, con supuestos aterrizajes de naves o artefactos voladores. Tú puedes bucear en antiguas civilizaciones y encontrarte con enigmas, pero cuando uno tiene cara a cara lo imposible y lo vive, uno se queda marcado para siempre. Como marcado se puede haber quedado mucha gente que, repito, y no creo que sea masoquismo, sino desde luego nuestra sensación de atracción hacia el miedo, hacia lo más desconocido. Y desde luego, ¿qué más